que funcionar, tiene muchas responsabilidades muy serias, incluso hay hasta entidades de salud que dependen del municipio, todo eso. Suponete monitoreo de la seguridad, todas esas cuestiones funcionan con energía eléctrica. Y nos gustaría enterarnos cómo está el tema de empleados dentro del municipio. Claro. Bueno, hace unos días Sí. nosotros hacíamos referencia a un proyecto que está en el Congreso de la Nación que, según tengo entendido, tiene dictamen favorable. Estoy hablando del proyecto de falsas denuncias. La Comisión de Justicia y Asuntos Penales avanzó con esta iniciativa que propone modificaciones al Código Penal de la Nación, y una de las impulsoras que por supuesto está allí y es autora de este proyecto es la senadora Carolina Lozada, a quien tenemos en línea para poder charlar con ella y saber de qué se trata. Carolina, ¿qué tal? Buen día. Natalia y Antonio te saludan. Bienvenida. Hola chicos, muchas gracias por llamarme y por interesarse por este tema. Por favor. Nada, lo que pasa es que vi los videos, los testimonios realmente, y es muy fuerte, es muy chocante escuchar lo que tienen para contar estas personas que han tenido que sufrir un calvario por no haber cometido nada, ¿no? Porque después la justicia los termina absolviendo. Y nada, veía hasta un chico cordobés ahí que estuvo 1 año y 9 meses preso. Entonces, teniendo 18 años sí, y siendo inocente. Exacto. Así es que, a ver, contanos, Carolina, cómo han encarado este proyecto y qué modificaciones están proponiendo al Código Penal. Mira, nosotros empezamos a trabajar en mi despacho este proyecto en el año 2022. A mí me lo traen 2 personas, o sea, me traen la temática 2 personas que venían batallando desde hace mucho tiempo intentando que los escuchen. Pero no te olvides que en el año 2022, con el kirchnerismo en el gobierno, era bastante impopular hablar de esto. Sí. Pero bueno, me pareció que era importante y que había que llevar justicia a todas las personas que estaban siendo falsamente denunciadas y que eran en ese momento silenciadas y canceladas. Lo que nosotros proponemos en el proyecto, que después lo terminé presentando en 2023, volviendo a presentar en 2025, y ahora por tercera vez conseguimos dictamen favorable, pero en esta oportunidad creo que lo vamos a poder dar media sanción en las próximas semanas, es que las falsas denuncias vayan con una pena mayor. ¿Por qué? Porque hoy en día existe la figura en el Código Penal en la Argentina. Lo que pasa es que la figura tiene una pena que es un chiste directamente. Si es en la parte penal, es de 2 meses a 1 año de prisión. O sea, excarcelable, sí, al 100%. Sí. Y si es en la parte económica, de 700 pesos de multa hasta 12.000 pesos. Nada. Nada, es como un chiste. Sí. Por eso nosotros proponemos aumentar en la falsa denuncia en general de ponerla como mínimo de 1 a 3 años, y con 2 agravantes para la falsa denuncia cuando tiene que ver con violencia de género o con abusos de cualquier tipo a niños, niñas y adolescentes, también de 3 a 6 años. Pero si son los peritos o las personas que trabajan en la justicia los que están de alguna manera fraguando y mintiéndole a la propia justicia, puede ser mucho más larga el periodo de cárcel e incluso la imposibilidad de volver a ocupar el cargo que tengan. Carolina, yo recuerdo más o menos cercano, después de esa pandemia, de esa cuestión también horrorosa que tuvimos que vivir los argentinos, empezar a enterarnos de casos de, sobre todo, chicos muy jovencitos en ámbitos universitarios. No quiero hablar de menores de edad, hablemos de mayor edad en ámbitos universitarios. Cuando empezaba, parece incipientemente, estas denuncias de las novias por golpes, que llevaron a muchos chicos, y estoy hablando de varones, porque cuando hablamos de violencia de género hay que hablar de hombres y de mujeres, una cosa que el kirchnerismo sobre todo se apropió, ¿no?, de este término, y chicos que se quitaron la vida en su momento por pasar por estas situaciones terribles, que la familia inclusive lo alertaron, hicieron denuncias, y como bien decías vos, por una cuestión también de ideología no trascendieron.
Totalmente. A ver, nadie desconoce la existencia de la violencia de género, del abuso sexual infantil, y como periodista he batallado, he ido a todas las marchas de Ni Una Menos. Ahora, el problema es que nosotros acá no estamos hablando de las denuncias ciertas, sino de cuando hay una mentira en el medio. Y eso es lo que no podemos permitir. Que alguien o se quite la vida por algo así, o directamente no pueda ver más a sus hijos, o vaya preso, porque hay gente que ha ido presa por una falsa denuncia. Entonces me parece que es un tema muy importante, que tenemos que escuchar a la sociedad. En la mayoría de las jornadas que hicimos en contra de las falsas denuncias en el Congreso, hemos escuchado casos muy desgarradores, como también lo que vos estabas diciendo recién, que de chicos que se han quitado la vida y después se ha descubierto que no es cierto. A ver, en Mendoza hemos tenido casos de los rugbyers franceses, Sí. acordate, que estuvieron presos y de casualidad se supo que la chica tenía estos chats en donde contaba lo bien que le había pasado, etcétera. Entonces, no es que es algo que no pasa frecuentemente. En todas las provincias pasa, en todos lados. Sí. Y tenemos que legislar al respecto. Ahora, ¿qué estadísticas hay de esto? Porque aquellos detractores de esta iniciativa que has tenido señalan que no mueve la aguja, que es muy... son muy pocos o es muy marginal el problema. Mira, la verdad es que cuando vos ves que cada una de las personas con las que hablas tiene al menos a alguien conocido dentro de su primera línea o segunda línea de amistades o familias con una falsa denuncia, te das cuenta que la verdad es que no es muy marginal el tema, que digamos. Pero además, los que dicen eso están diciendo como que no hay que de todas maneras legislar. O sea, están reconociendo, porque lo dijeron el otro día, que las falsas denuncias existen. Lo dijeron el otro día en la comisión. Ahora, si existen las falsas denuncias, hay que legislar al respecto y no puede ser gratis. Ellos dicen, y para mí es totalmente falso el dato, porque obviamente no hay estadísticas oficiales de algo que hoy no existe. Ellos dicen que es el 3% de las denuncias las que son falsas. Bueno, supongamos que existe ese 3% de denuncias de violencia de género y abuso sexual que son falsas, ¿no? Supongamos que es solamente eso, cosa que reitero, no creo. Si pensamos en solamente la provincia de Santa Fe, que es mi provincia, estaríamos hablando de 1000 casos. ¿A vos te parece que si hay 1000 personas con la vida arruinada por una mentira, o que están presas, o que se quitan la vida por una mentira, no es necesario legislar al respecto? Si estamos hablando de una sola provincia, la cantidad de casos que tiene que haber en Mendoza y en el resto de las provincias. Y más cuando todos vemos que no es cierto que es un 3% de las denuncias. Pero y aún así. Sí. Carolina, imagino en estos detractores que menciona Antonio, que estamos leyendo, por ejemplo, dentro de las críticas técnicas, estos organismos de derechos humanos que se llaman derechos humanos, pero con la mirada sesgada, ¿no? Siempre para un lado, que denuncia falsa y falta de pruebas dice que no son lo mismo, que el proyecto tiene un sesgo que podría perjudicar los derechos de mujeres y niños. Me imagino el ataque que debes estar recibiendo hoy por hoy de estos grupos, ¿no? Desde el inicio de arrancar con esta charla que tuvieron ayer, que fue muy rica, que vimos muchos protagonistas, antes de ayer, muchos chicos que pasaron por esto y gente privada y pública, ¿no? Totalmente. Y a ver, yo he sufrido scratches, de todo, y hasta una falsa denuncia hace poco tiempo. Bien. Ahora te la voy a contar. Pero déjame responderle a esos que te dicen que no es lo mismo que falten pruebas a que no haya existido. Lo que te puedo decir de eso es que claramente cuando están equivocados en cómo ven a la ley, porque cuando una persona es absuelta o no hay pruebas suficientes para condenarla, eso no hace que la persona que lo denunció vaya presa. Eso es una falacia que están intentando instalar en la sociedad, porque lo que quieren hacer es lastimar, porque no les importa nada a la gente que realmente es víctima de violencia de género verdadera. La verdadera causa no les importa, esa es la verdad. Si no, no desinformarían. Para que una persona sea condenada
por falsa denuncia, la persona absuelta tiene que hacer un nuevo juicio en donde la persona que ahora es culpada o denunciada arranca con presunción de inocencia y además se tiene que demostrar que esa persona no es que hizo la denuncia falsa por un error o lo que fuera, se tiene que demostrar que hubo un dolo directo. ¿Qué significa eso? Que hubo una intencionalidad explícita de dañar a otra persona y que por eso denunció. Claro. Y se tiene que demostrar que esa intención existió con pruebas. Entonces, no es tan sencillo. Así que yo le pediría a todas esas asociaciones que evidentemente tienen muchos intereses en las falsas denuncias, que no desinformen a la gente, porque desinformando a la gente la están lastimando. Acá nadie quiere desatender las verdaderas causas de violencia de género, de abuso sexual que existe y son muchísimas. Acá estamos hablando de las falsas denuncias. ¿Qué te pasó a vos particularmente que decías que obtuviste gracias una por recordármelo. Sí. Mira, hay una de estas asociaciones que se llama AEVAS, que es, es la asociación que en Rosario fue denunciada ahora hace poco por 8 padres que fueron absueltos por la justicia y que tenían en los peritajes de sus hijos, que eran, según lo que dice esta denuncia que se presentó, que eran todos como copiados y pegados, ¿no? Como que eran todos muy similares y aparentemente todos desvinculaban al padre con sus hijos. Entonces, esa es la denuncia que hay sobre esta asociación, y la misma asociación me denuncia a mí y a Mariano Cunio Libarona el año pasado, porque según ellos, nosotros, a una chica que vino a la jornada en contra de las falsas denuncias, aclaro que esta chica la conocí 3 minutos antes de que ingrese a la jornada, y Mariano Cunio Libarona nunca la conoció, que nosotros la habíamos obligado a decir lo que dijo bajo torturas y tormentos. O sea, yo la torturé. Me imagino que hiciste una contradenuncia, o sea, porque eso es terrible. Mira, no, lo que sucedió es que la justicia la desestimó de plano por ridícula. Claro. Pero mientras tanto vos ves que esa distraen recursos judiciales y absolutamente montones de cosas, ¿no? Te quieren amenazar, te quieren asustar. Amedrentar, sí. ¿Me entendés? Amedrentar, exactamente. Para que no sigas con esto, porque evidentemente para ellos es bastante jugoso lo que sucede. Sí, evidentemente hay organizaciones detrás que lucran con el dolor de esta gente. Hemos sido también testigos, aquellos que realmente vamos detrás de la verdad, de chicas que pasada la minoría de edad, que estuvieron absolutamente cooptadas por la ideología de la madre, cuando se hicieron más grandes, finalmente contaron la verdad, y han salido sus padres de la cárcel. Estamos hablando de mujeres que contaron su verdad y de varones que también los apartaron de su papá, y padres que han pasado años tras las rejas por esta situación. El caso Guisoni. Exacto. El caso Guisoni, que ustedes seguramente lo recuerdan, sale de la jornada del año pasado contra las falsas denuncias. ¿Por qué? Porque Pablo Guisoni, el ginecólogo que estuvo 10 años separado de sus hijos menores y que estuvo preso 3 años por una falsa denuncia de abuso sexual infantil, Pablo estuvo con su hijo mayor, que es el que nunca se prestó a eso porque era más grande que los otros y se dio cuenta de lo que la mamá estaba haciendo. Y el hijo mayor habló en la jornada del año pasado. Sí. Cuando habla el hijo mayor, ese video se viraliza, los hijos menores lo ven y ahí le empezaron a caer todas las fichas de todo lo que no les cerraba y todos los silencios que habían tenido durante todo este tiempo. En estas jornadas contra las falsas denuncias, Pablo Guisoni vino junto a sus 3 hijos y fue absuelto por la justicia. Mirá vos. Carolina, te agradecemos muchísimo toda esta charla. Bueno, auguramos, no sé cómo es el proceso ahora que sigue la ley o cuándo tienen pensado tratarlo. Mira, primero que nada te cuento que tanto Mariana Jury como Rodi Suárez apoyan este proyecto y lo votan a favor. Bien. Y se supone que teniendo ya el dictamen, a partir de la semana que viene podría aprobarse. Así que, y ahora ya contamos con los votos necesarios, entiendo.
Así que o la semana que viene o la otra se podría dar media sanción a esta ley. Bien. Te agradecemos muchísimo, vamos a seguir de cerca el tema. Muchas gracias a ustedes por interesarse. Un beso. Saludos, adiós. Ahí estaba Carolina Lozada, la senadora por Santa Fe, senadora nacional por Santa Fe, quien es autora de este proyecto sobre el tema de las falsas denuncias. Es un tema complejo, difícil, pero que hay que ver porque hay mucha gente, como decía Carolina, que la senadora que 3 años. O sea, yo cuando escuché el otro día los testimonios yo no podía creer. Bueno. Yo no podía creer. Y veía, cuando el chico lo contaba, uno de los chicos contaba con mucha dificultad, porque nada, me imagino que le removería todo lo que vivió durante 1 año y 9 meses en la cárcel, viviendo en una celda de 3x5 con 15 presos más. Y que la madre fuera a visitarlo una vez por semana y nada, y se desesperaba en llantos su mamá.